Romanos capítulo número 8. Romanos 8. Romanos capítulo número 8. Cuando usted lo tenga, amado hermano, lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a leer 8, 29 y 30. Estamos avanzando despacito. Romanos 8, 29 y 30. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a dejar ahí la lectura, vamos a orar. Señor, le damos gracias por su presencia, gracias por su poder, gracias por su amor, gracias por su bendita misericordia. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad, mi Dios, de poderle servir, de poder estar en comunión con usted. Por favor, háblenos, explíquenos lo que su palabra nos quiere enseñar. Regálenos una bendición esta tarde, que podamos aprender y que podamos recibir su favor. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Les suplico su atencioncita, ¿verdad? Estamos a 35 minutos, poquito, ¿verdad? Poquito ya. El pastor con la hormiguita y el sonpopito se detuvo bastante tiempo, y ya lo que nos queda ahorita ya es poco tiempo. Pero, hermanos, vale la pena que logremos que logremos entender, ¿verdad? Usted tiene una Biblia, y esa Biblia que usted tiene la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Roma, Romanos. Y en algún momento usted lee estas porciones, en algún momento usted lee estos versículos, y nos pasa a veces que leemos algo y no le logramos entender mucho, no le logramos encontrar el sentido. La carta a los romanos, desde que la empezamos a estudiar, yo les dije que era una de las cartas, hermanos, y los teólogos lo dicen, ¿verdad?, que es una de las cartas más cargadas de enseñar, de doctrina bíblica. Es una de las cartas más que abunda en doctrina. O sea, desde que comenzamos hasta este momento no hemos parado de ver cosas o de ver puntos doctrinales, y hasta allá al final, la carta a los romanos, le encontramos algo práctico, ¿verdad? Pero mientras tanto estamos tratando de entrar en el estudio, ¿verdad? Lo más conveniente y lo más correcto, lo mejor sería que inmediatamente terminemos la carta, la volvamos a comenzar. No sé si usted me entiende, pero a veces uno le viene a encontrar el sentido de la cosa hasta que ya terminó, ¿verdad? Entonces, para poder aprender. El miércoles anterior y los miércoles anteriores estuvimos hablando bastante del versículo anterior, que es Romanos 8:28, que yo espero en el nombre del Señor que usted, hermanos, le encuentre el sentido
O sea, que usted le encuentre la explicación al versículo. Porque lo estuvimos hablando, porque esto, vuelvo yo al tema, si el Espíritu Santo no está en nuestro interior, o si no, nosotros no somos buenos creyentes, nos va a costar entender, o sea, no entender, y más que todo nos va a costar aceptar Romanos 8:28. Yo leí un libro, pocos libros he leído, yo no soy muy lector de libros. Leí un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Verdad? Muy bonito el libro. Y ese libro habla de eventos, circunstancias, dificultades que vinieron a la vida de algunas personas, hermano, de algunos cristianos, buenos cristianos. Circunstancias llegaron a su vida y al final, cuando ellos ya vivieron lo que vivieron, ellos, algunos de ellos, muchos de ellos, terminan expresando: lo que me sucedió no le encuentro ninguna lógica, no lo entiendo, no sé para qué vino a mi vida, no sé por qué Dios lo permitió, ¿verdad? Entonces van a existir preguntas en nuestro caminar diario, van a existir interrogantes. La gente, hermano, la gente le quiere preguntar a uno como que si uno supiera. La gente quiere que el pastor le dé respuesta de todo, y hay un versículo en Deuteronomio, si no me equivoco, 29, que dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Entonces me recuerdo, yo una mañana llegué yo a comprar al negocio de un hermano, y me agarró tempranito y me dijo: quiero que me explique. ¿Qué quiere que le explique? Anoche vimos una noticia de unos hermanos que iban después de una vigilia en un pickup, y por allá donde iban para su casa, ya después de haber adorado y alabado a Dios y después de haber estado en la iglesia, y por allá donde iban para su casa, se accidentaron en el pickup y se mataron. Y me dice a mí el hermano: explíqueme, ¿por qué se murieron? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo hizo? Hermanos, nosotros los pastores, o nosotros los cristianos, nosotros no podemos decirle a nadie por qué Dios hizo algo, y le voy a explicar por qué. Porque Dios, ese atributo divino de Dios se llama soberanía. ¿Saben qué es la soberanía? Que Él manda y Él decide hacer lo que Él quiere sin pedir permiso a nadie. Sin pedir permiso. Puede ser, yo le vengo diciendo, puede ser que hay algunas cosas que después con el tiempo uno le encuentra sentido. Hay algunas cosas que el tiempo a veces se encarga de explicárselas. Hay otras cosas que tal vez no. Igual, nosotros no caminamos entendiendo todo lo que sucede. Nosotros caminamos creyendo que Dios está en el control de todo, y que la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todo lo que va a pasar en nuestras vidas nos va a ayudar para bien. Quizás en el momento no lo queramos recibir, pero quizás con el tiempo, quizás con los años, nosotros podamos llegar al entendimiento cómo Dios utilizó aquella circunstancia para el bien de cada uno de nosotros. Hace unos días, andando por ahí, yo no le quiero explicar de esa manera las cosas. Andando por ahí, me topé con un joven, muchacho, bien jovencito, de mi pueblo, hermano. Y lo vi por ahí, y me saludó, y me dijo: Dios le bendiga, me dijo. Y antes yo no sabía que él era cristiano. Y cuando usted lo mira hermano, lo mira diferente. Le mira un reflejo en su rostro diferente. Y cuando él me saluda: Dios le bendiga, me llené de gozo.
Me llené de gozo porque él me estaba saludando, Dios le bendiga. Pero le voy a explicar algo. Hace unos años atrás, un 31 de diciembre, ese muchacho andaba en una motocicleta medio acelerado, no sé si tomado, no le puedo dar fe, andaba tomado. Y saliendo por ahí en una de las cuadras y yendo para San Francisco, se accidentó y tuvo un accidente bien serio y le tuvieron que amputar la pierna hasta aquí. Ahora él anda con su pierna amputada, usa unas muletas. Pero ahora me saludó, Dios le bendiga. Y a pesar de su problema físico, pero puede ser que esa dificultad lo ayudó a él para poder entender, porque a veces las circunstancias nos hacen entender. Por eso el Señor dice allá en el Salmo, y te haré entender. Porque hay momentos que no queremos entender. Así es que yo ahora lo veo, hermano, y le voy a decir, me dio gozo porque iba manejando a pesar de su impedimento físico, anda manejando y me dijo que se va a meter a San Salvador a manejar así con el impedimento físico. Entonces, algunas veces Dios puede utilizar situaciones. O sea, Jonás entendió hasta que estaba a punto de morir en el vientre del pez. Y así. Entonces, Romanos 8:28 lo vimos y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo último que terminamos viendo es que Dios tiene un propósito. Este versículo debe de leerse así. Debe de leerse a todos los que son llamados conforme al propósito de Dios. O sea, debe de leerse al revés. Porque todos somos llamados por Dios, hermanos, todos hemos sido llamados por Dios con un propósito, y la gente dice, y esto yo lo digo a cada rato, la gente dice, es que yo no he sentido el llamado, es que yo no siento el llamado. Llegamos al colegio de teología, todos los que llegamos un día a estudiar, y como allá en el colegio de teología se paraba el pastor fundador y decía, aquí en este grupo hay llamados y aquí en este grupo hay metidos. Así no andaba con cosas. Y sabe que el pensamiento que le viene a uno, hermano, cuando uno está ahí y el corazón se le aflige, uno dice, y quizás yo soy de esos metidos que dice el pastor. O sea, y yo estoy plenamente convencido de que desde que llegamos a ese lugar, allí no hay metido. El llamado, hermano, el llamado de Dios es para todos. El llamado de Dios es para todos, hasta para, óigame, hasta para el que no lo ha oído, o hasta para el que no lo ha sentido, porque la gente quiere sentir y es un problema bastante grande ese. La gente quiere sentir, pero el llamado está vigente. El llamado existe. El llamado nació desde el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Bueno, el llamado podríamos decirle que existe desde siempre, pero principalmente en el tiempo que nosotros vivimos, desde que Él murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió a los cielos, pero antes de ir a los cielos les dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El llamado ya está, porque la Biblia lo relata. Entonces, acá nos encontramos, amados hermanos, y yo quiero que la veamos así rapidito. Aquí nos encontramos con una serie de palabras, una serie de privilegios, una serie de beneficios que son para los cristianos, que son para los que hemos creído en el Señor, que estos beneficios son para aquellos que no tenemos problemas, que un día nosotros no rechazamos el llamado. Romanos 8:28, el contexto del capítulo número 8, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, está hablando a cristianos. Este contexto no es para inconversos, este contexto no es para gente que no quiso de Dios.
Ya eso ya lo habló el apóstol Pablo en los primeros versículos, el 8:28, 8:29, 8:30, bueno, hasta terminar el 8, todo el capítulo 8 está hablándole a cristianos. Ahora, desde el 28 al final, empieza a hablar del tema, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero en el 29, hermanos, 29 y 30, así rapidito, mire, dice, oiga, porque a los que antes conoció, allí aparece la primera palabra de la que yo quiero hablarle esta noche. Porque a los que antes conoció, ahí está la primera palabra, lo conoció, también los predestinó. Ahí está la siguiente palabra, predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y sigue la enseñanza. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice la palabra? Conoció, predestinó, llamó, justificó. Hermanos, ¿están conmigo? ¿Y qué más? ¿Qué más? Glorificó. Entonces, ese es 5 beneficios, 5 bendiciones del creyente, del cristiano. Insisto, el contexto está hablando a cristianos. Y regáleme un segundo, hermano, porque el llamado, que encontramos esa palabra en el versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado es la invitación que el Señor hace. Es la predicación, el llamado es para todos. Porque la invitación es para todos. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No significa que el Señor solo a pocos de esos que llamó va a seleccionar y solo esos van a ser salvos. No, el llamado, hermano, el llamado es para todos. El llamado es general. La invitación es para todos, para el que quiera. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí encontramos una serie de palabras, una serie de enseñanzas. Amados hermanos, los teólogos le llaman una cadena a esto, o sea, está unido. Esto está unido y le digo yo, o sea, algunas veces nosotros no queremos valorar las oportunidades o la bendición que Dios nos da. La primera palabra que encontramos ahí en el versículo 29, porque a los que antes conoció, a los que antes conoció, o sea, allí hay una cantidad de interpretaciones, hermano. Una cantidad de opiniones, ¿verdad? Hay debates grandes ahí entre los teólogos, qué es lo que está tratando de decir. Pero la interpretación de esa palabra, porque a los que antes conoció, es la interpretación más cerca, ¿verdad?, de la realidad, que es a los que antes escogió, ¿verdad? O sea, óigame, hermano, nuestro Señor, nuestro Dios, Él nos escogió a nosotros. O sea, Él nos llamó, Él nos justificó, o sea, Él es el que hizo una cantidad de beneficios a favor nuestro. Quiero que veamos Juan capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Juan 15. Busque en su Biblia. Juan 15:16.
¿Lo tiene mi hermano? Juan 15, 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, el Señor Jesucristo está hablando, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y qué más dice el versículo? Y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La palabra del Señor, hermano, fíjese que nuestro Señor le dijo a Zaqueo, Él le dijo a Zaqueo, yo he venido a buscar. Yo lo estuve predicando mucho, que no somos nosotros los que hemos buscado a Dios. Él nos vino a buscar a nosotros. Él nos escogió. En Él dice que fuimos escogidos, fuimos seleccionados, fuimos apartados para ser salvos. Y la palabra dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, Él fue el que, hermanos, Él fue el que se fijó en nosotros. Él le dijo al apóstol Pablo que desde que antes que estuviese en el vientre de su madre, lo vio y lo escogió y lo apartó para un propósito específico. Se lo dijo al profeta Jeremías también, y se lo dijo a muchos de aquellos hombres que le sirvieron a Dios. Y nos lo dice a nosotros por medio de este versículo, que Él nos ha escogido con un propósito, hermano. Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y tenemos que entender eso. Debemos de sentirnos felices, orgullosos, realizados, que Dios se fijó en nosotros. ¿Están conmigo? Algunas veces nos queremos sentir tristes o qué sé yo, porque verdad no nos escogen para ciertas cosas, pero Dios lo escogió. Yo solo ¿sabe de quién me recuerdo? De David, el rey David, porque cuando Samuel vino a escoger el siguiente rey, porque Saúl había fallado, Isaí, su papá, le sacó a todos sus hijos, pero a David no lo tomó en cuenta. Sacó los más ñecudos, los más grandes, los mejores. Pero David andaba ya cuidando a las ovejas. Y hasta Samuel se equivocó, porque cuando vio a uno de sus hijos de Isaí, dijo, con seguridad delante del escogido, del ungido de Jehová estoy. Y Dios le habló y le dijo, no, te equivocaste. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira solo lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios está adelante. Efesios 1, 4. ¿Lo tenemos, hermano? Efesios 1:4. Bueno, leamos desde el 3 para que le encontremos más sentido a la enseñanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Póngale atención, hermano, esta porción me encanta a mí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde nos bendijo? En los lugares celestiales. ¿Por medio de quién llegó la bendición? Por medio de Cristo, en Cristo, ¿verdad? O sea, lamentablemente muchas veces nosotros solo le ponemos atención a las bendiciones terrenales, hermano. Solo vemos las bendiciones terrenales y a veces evaluamos mal, porque decimos, ese varón está bendecido, aquella otra familia está bendecida. ¿Por qué? Porque le ponemos solo la mirada a las bendiciones materiales, cosa que no es incorrecta. Pero y las bendiciones espirituales, acá la palabra de Dios dice en el versículo número 3,
del capítulo número 1 de Efesios, el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué tipo de bendición son estas? Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, hay bendiciones que ya la está usted disfrutando aquí en la tierra, pero hay bendiciones que el 100% de ellas se va a dejar ver en las esferas celestiales. Versículo 4, vea esto. Versículo 4: según nos escogió. Esta es una de las bendiciones celestiales, es una de las bendiciones espiritual. ¿Cuál? Según nos escogió, o sea, Él nos escogió, dice la palabra, en Él. O sea, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, y allí sigue hablando más. Versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y allí sigue hablando, hermano, pero nos está hablando del listado o de algunas bendiciones que él está numerando ahí, que son espirituales, y las vamos a dejar ver más cuando estemos en los lugares celestiales, ¿verdad? Que eso es algo futuro. Entonces, como le digo, muchas veces nosotros lo espiritual no lo vemos, no lo dimensionamos, no lo valoramos, no lo apreciamos, sino que solo apreciamos la parte material. Entonces, lo primero, o la primer bendición de la que yo le estoy hablando esta noche, que nos habla Romanos, la primera bendición fue que Él nos conoció. Pero la palabra esa, conocer, que aparece en Romanos, significa que Él nos escogió, hermano. Significa que Él nos tomó en cuenta. Significa que Él lo vio a usted, me vio a mí. O sea, no todos somos Saulo de Tarso, no todos somos Jeremías, no todos somos, ¿verdad?, los profetas aquellos. Pero Dios lo escogió a usted, me escogió a mí. Y óigame, y nos escogió, como decía el versículo anterior, con un propósito. Con un propósito. Cada uno de nosotros en nuestro hogar desempeñamos una función importante, valiosa. El padre de familia, la madre de familia, los hijos, todos desempeñamos una función. En la iglesia desempeñamos una función. En la sociedad desempeñamos una función. Entonces Dios tiene un propósito, y Él fue el que lo escogió a usted. Él fue el que lo tomó en cuenta. Él, hermano, Él fue el que lo vio sus características, vio sus cualidades, y Él fue el que nos escogió. Solo vamos a mencionar la siguiente palabra, porque realmente ya no tenemos tiempo. Versículo 29: porque a los que antes conoció, la palabra empieza ahí, porque a los que antes conoció, también, ahí está la otra palabra, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra predestinar que aparece allí, esa palabra significa fijar el destino de una persona. O sea, Él fijó nuestro destino, y la meta de Él, hermanos, de acuerdo a esta palabra, es que cada uno de nosotros nos predestinó, fijó nuestro destino para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fijó nuestro destino para que nosotros, en todo lo que podamos, nos parezcamos a Cristo Jesús. Por eso nos llaman a nosotros cristianos, pequeños Cristos, seguidores de Cristo, porque nosotros debemos de aprender de Él. Entonces, el destino que nuestro Señor Jesucristo determinó, fijó, estableció para cada uno de nosotros, es para que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, y cada día nos parezcamos más a Él.
y aprendamos a accionar como Él acciona, como veíamos el día domingo y estábamos leyendo ese texto que Él dijo, aprended de mí. Él lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de Él, tenemos que recibir la enseñanza de Él, tenemos que luchar cada día, amados hermanos, por parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a continuar. No se le olvide la enseñanza de esta noche. Él es el que lo ha escogido. Él es el que lo ha seleccionado. Él es el que lo ha apartado. Así como apartó al apóstol Pablo, así como apartó a Jeremías, así como apartó a cada uno de los profetas, los apóstoles y todo, de la misma manera nos ha seleccionado, nos ha apartado a nosotros para cumplir un propósito en la vida nuestra, y vale la pena, amados hermanos, que nosotros podamos tratar de entender el propósito que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor. Padre bendito, Padre santo, Padre bueno, le damos infinitas gracias por su presencia,